Hola a las personas que se van conectando. Ok. ¿Damos inicio, Roberto? ¿Te parece? Ok. Sí, me parece. Ya, súper. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Cachura Gilbertos. Bueno, soy técnico superior en drogodependencia y trabajador social del programa PAI Causana, Medio Libre, y perteneciente a la Fundación Tierra Esperanza. Lo que quiero compartir hoy tiene que ver con un tema que creo que es muy relevante en relación a la necesidad de comprender un poco más que tantos niños, jóvenes, adolescentes, que consumen o han consumido algún tipo de droga, o están presentando alguna problemática de consumo, no fue tan distinto su inicio a como uno supondría. Entonces, para iniciar un poco este ejercicio, porque al final de cuentas mi idea es que ustedes también entiendan o comprendan en qué consiste el tema de las dependencias, voy a invitarlos a que vamos a proyectar acá. Ya. Como el nombre lo dice, no somos tan distintos. Todo tiene que ver con el placer. A medida que vayamos viendo las presentaciones, no hay tantas personas, entonces yo no tendría ninguna dificultad en ir contestando si hay interrupciones o algo que no quede claro, en poder responder o comentar, ¿ya? Así que la invitación también, si no es problema, Valentina, apuntaría a eso. ¿Sí? Súper, sin ningún problema. Ahí yo te aviso si hay algún comentario o si alguien está levantando la mano. Ok. Bueno, comenzamos entonces. Necesito que hagan este simple ejercicio, que rápidamente puedan anotar 3 diferencias que ustedes reconozcan o vean entre cualquier persona. Piensen, no sé, primo, amigo, amiga, pareja, y un adicto, según la percepción que uno tiene. Y anoten rápidamente 3 diferencias que ustedes consideran así como relevantes. A ver, yo tomo a esta persona y
veo a este familiar o a esta persona que yo conozco cercana, tres diferencias, súper concretas, no sé, es más gordo, más flaco, come más, no sé, es más ansioso, más inquieto, más desordenado, más sucio, no sé. ¿Ya? ¿Por qué es importante que lo puedan anotar? Porque después vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Cuando terminemos esta presentación, vamos a ver con respecto a esta situación cuántas diferencias hay. ¿Mm? Nosotros cuando hablamos de diferencias, en general, podemos hablar, no sé, tanto de diferencias físicas, emocionales, intereses, no sé, las cosas que me gustan, que me agradan. Pero hay algo que siempre une a todos los seres humanos y a todas las personas. Y que tiene que ver con estar bien. A todos nos gusta estar cómodos. Yo ahí veo, por ejemplo, la señorita Valentina. Está, no sé, casa, trabajo quizás, pero cómoda, ¿cierto? Estar como relajada en un lugar ventilado, con buena iluminación, sentirse bien. Y en general, nosotros funcionamos bajo esa lógica, el sentirnos bien. Es más, todos queremos sentirnos bien. Si se fijan acá, hay portadas de libros que apuntan a eso. Esta, lo que ven en un primer momento, dice, yo puedo sentirme bien. Es una campaña de Colombia que trabaja sobre los cambios que se pueden dar en las personas y apuntó a salud mental. Tenemos libros, Quiero sentirme bien, El llamado a la conciencia, Aprendo a sentirme bien y a quererme a mí mismo. Walter Rizzo, también un autor conocido, también apunta a eso. Y es bien llamativo cómo de cierta manera se ha ido instaurando como esta lógica de ir en búsqueda de sentirse bien. Es más, es tan llamativo que podemos encontrar hasta memes. Muchos de ustedes habrán visto estas figuras, estas imágenes que salen. ¿Ah? El sentirte bien contigo mismo debe ser algo primordial en tu vida. Me encantas porque me hace sentir bien y yo no estoy bien con cualquiera. Me hace sentir tan bien. O sea, es algo que continuamente se instala como un aspecto relevante, ¿no es cierto?, de ir abordando. Y en este sentido nos damos cuenta que está socializado, podemos ver muchas imágenes que todo apunta a esto del sentirse bien, del estar bien. Entonces, cuando yo hablaba en un principio de estas cosas que nos unen o que nos son comunes, hay muchas más cosas que nos unen, hay muchas cosas que se hacen de cierta manera como cercanas cuando hablamos no solamente de sentirnos bien. Hay los siguientes aspectos. Ya veíamos un poco, el ser humano busca el estar bien, el sentirse bien. Existen placeres predeterminados, cada uno de estos los vamos a ir conversando un ratito. Pero estos son como aspectos relevantes que creo que es necesario tomarlo en consideración. Hay placeres que están predeterminados en nuestras vidas. Nosotros esencialmente somos gananciales. A nosotros nos gusta recibir, nos gusta esto, existe mucho este concepto de dar sin esperar recibir nada a cambio, pero en general nosotros esperamos algo a cambio. En el punto 4, el cerebro es el culpable de todo.
y es algo que vamos a ir ahondando ahí también. Y en el punto 5, vamos a revisar un poquito esta balanza que se genera en nuestro cerebro cuando hay costos y beneficios, estas ganancias y pérdidas. ¿Ah? Yo hago algo, pero pierdo también. Estos 5 elementos que vemos acá, que tienen que ver con el estar bien, con los placeres que ya venimos cargando en términos genéticos, en el que deseemos ganar, recibir algo, además de que nuestro cerebro esté condicionado a que siempre esté en esta búsqueda, y que además nosotros tengamos esta lógica de estar recibiendo cosas, pero aunque nos cueste, igual queramos recibir ganancias. Todos estos aspectos engloban nuestra vida cotidiana. O sea, ahí es donde apunta esta lógica de que vayamos ahora un poco desgranando cada uno de estos elementos, estos aspectos, y vayamos viendo qué tan distintos somos. ¿Sabías que tenemos placeres programados? Que en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos placeres que están programados para activarse permanentemente. Como somos poquitos, no sé si pueden ocupar chat. No sé si es factible que se pueda ocupar el chat y ahí, si saben de placeres, ¿qué placeres suponen que pueden ser nuestros placeres programados? Voy a dar algunas ideas. Nosotros en general, cuando hablamos de placeres programados, son placeres que vienen sí o sí acompañándonos. Y en este sentido, siempre nos van a estar dando como una permanente señal constante de sí o sí se deben realizar. Obviamente, una más que otra, con temas de distancia, disposición, o sea, diferenciados, por ejemplo. Porque nuestros placeres programados son estos. Comer, dormir y tener relaciones sexuales. Esos placeres vienen. Nosotros venimos cargaditos con eso. Las sensaciones placenteras que nos provoca comer algo rico. La sensación que se percibe cuando uno llega agotado o, no sé, esto de sentir de repente que, miren, estoy en una cama muy grata, ¿ah? Quiero acostarme ahí. Cuando se dice día sábado, por ejemplo, o día domingo en la tardecita, o si hace frío, vamos ahí a acomodarnos. El comer también es obviamente algo placentero, ¿no es cierto? Ahí comentaba. Sí. Sí, en verdad, nosotros todos, desde que, obviamente, como ahí alcancé a leer, desde que nacemos, venimos cargados con estas sensaciones. Comer y dormir, algo casi fundamental y esencial muchas veces. Y aunque no se asocie mucho, las relaciones sexuales también. Es más, acá hago un paréntesis, pero cuando hablamos de consumos, muchas veces se ha comentado que cuando se consumen ciertas drogas,
se perciben las sensaciones muy cercanas a lo que es el placer de una relación sexual. Y se escucha mucho por el tema de lo intenso, de lo profundo que se genera. Y es bien llamativo eso, que se asocie de esa manera el tipo de consumo con las relaciones sexuales. Y en ese aspecto, estos placeres programados que tenemos nosotros van generando un poco esta sensación de ir generando un hábito y ir generando cada vez más una intensidad más profunda con respecto a cada uno de estos placeres a los cuales ya venimos predeterminados. Vamos a ver acá. Nosotros funcionamos con algo súper puntual con respecto a los deseos. En esta lógica, nosotros, ahí como bien señala, muchos artistas estuvieron pensando a ver cómo representar la felicidad, hacían obras, hacían música, buscaban la manera de a través de la pintura, expresar lo que era la felicidad. Es más, hay algunos textos que hablan que Da Vinci, para poder hacer a la Gioconda, a la Mona Lisa, ese famoso gesto, dicen que es muy difícil de poder imitar. Entonces, hay muchas personas de las artes que han tratado un poco de identificar este tema de la felicidad y poder reflejarla y poder plasmarla. Pero también han surgido algunas personas no tan formales desde ese aspecto y han querido también ver y evaluar y revisar en qué consiste esto de la felicidad. Tales como endocrinólogos y neurocientíficos. Hay especialmente pensadores chilenos, como Humberto Maturana, que hablaban sobre la felicidad, hablaban sobre el sentirse bien. Lamentablemente cuando fallece, mucha gente empezó ahí a revisar nuevamente su obra, y ahí se dio cuenta de lo importante que él apuntaba. Él hablaba mucho también del juego, el juego como una forma pedagógica de conectarse también con el ser feliz. El más hablaba él también del ser amado, de que nosotros éramos seres amorosos. Entonces, en esta misma lógica de los deseos, los impulsos, las recompensas, que es cómo nuestro cerebro funciona, también se han puesto a algunas personas un poco más científicas a tratar de entender qué pasa con el organismo cuando uno se siente feliz. Se han hecho estudios con respecto a las partículas del agua, de cómo reaccionan a ciertas palabras, cómo reaccionan frente a ciertos estímulos. Y cada vez más han tratado de encontrar como la respuesta de qué es lo que pasa con el cuerpo cuando uno se siente feliz. Entonces, estamos hablando de conceptos que a lo mejor van diferenciándose en relación al tema de consumo. A ver, yo vine a ver una presentación que tiene que ver con el consumo de drogas. ¿Dónde se relaciona? Seguimos preparándonos para lo que viene al final. Cuando hablamos de impulsos y recompensas, nosotros hacemos algo y ganamos a su vez. Cuando hace un momento íbamos viendo estos aspectos de cómo nos vamos sintiendo, cómo es el bienestar de nosotros, ahí es donde vamos trabajando un poco en esta lógica, de ir buscando un poco algunos elementos que nos vayan conectando con estas sensaciones gratas. ¿Alguien jugó al Candy Crush? Durante mucho tiempo el Candy Crush fue algo muy llamativo para muchas personas, y lo que hicieron en términos súper prácticos fue generar a través de un juego una cantidad ilimitada de recompensas.
La lógica de este juego era ir, ¿no es cierto?, formando y ir conectando figuras similares. Pero la cantidad de estímulos que generaban a través de los colores, a través de la cantidad de puntos que uno podía ir adquiriendo, era tan enorme que la gente empezó a hacerse adicta realmente a este juego. Porque la cantidad de ganancia que se recibía, porque habían fuegos artificiales, no sé, dibujos que explotaban o puntos extra que se iban dando. Entonces, donde al final la competencia era mínima. Era casi yo jugar para ganar siempre. Entonces, esa lógica ayudó mucho a que este juego fuera en su momento muy llamativo, muy demandado y que generara también mucha adicción. Yo recuerdo que habían especialmente personas adultas, hasta adultos mayores, era común verlas conectadas con este tipo de juego. Y era básicamente en relación a esto, de cómo íbamos enganchando. Íbamos recibiendo este estímulo permanente entre música, entre colores, entre explosiones. ¿Y eso saben cómo se ve de manera práctica también? Cuando hablamos de la motivación. Si yo tengo un impulso y tengo una recompensa, tengo las ganas de hacer algo y sé que con eso voy a recibir algo a cambio, me motivo a hacer. Me motivo a esforzarme. Cuando uno recibe ciertas ganancias por distintas cosas, uno se estimula y se motiva a hacer estos cambios. En esta misma lógica de los impulsos y las recompensas, nos seguimos conectando acá con nuestro cerebro y con todas nuestras neuronas, de cómo va funcionando con respecto a lo que me resulta atractivo, llamativo. Tanto así que también sucede lo contrario. Si no hay un impulso, si no hay algo que me mueva y no hay recompensa, hay una desmotivación. Muchos podremos haber pasado por intereses de dietas, ejercicio o hasta leer. Todos sabemos que debemos comer sano. Todos sabemos que el ejercicio es positivo para nuestro cuerpo. Todos sabemos que leer nos forma y nos entrega muchos elementos en términos de desarrollo. Pero aún así cuesta hacerlo. Cuando han habido, no sé, la intención de hacer un cambio, generalmente nos encontramos con estas disyuntivas. ¿Qué gano? ¿Cuánto tengo que esforzarme? Y si es mucho el esfuerzo que tengo que hacer, me desmotivo y no lo hago. Es común ver, por ejemplo, en términos de dieta, por ejemplo, que salen muy caros los productos o que es muy difícil la preparación. O en términos de sabor estoy acostumbrado a otros sabores. Ahí nosotros mismos no nos estamos dando como el impulso. Por lo tanto, la recompensa es poca, porque nosotros sentimos que no vamos a adquirir o no vamos a recibir todo lo rico o grato que nos gustaría. En ejercicio, algo similar. Es común escuchar, por ejemplo, algunas personas que dicen, mira, la única forma que tuve para motivarme y hacer ejercicio fue porque yo pagué. Entonces, al pagar, yo me obligaba a hacer el ejercicio. Leer, por más que en este momento sea de fácil acceso o sea rápidamente adquirible a través, no sé, de internet, es difícil que se pueda lograr una lectura. Muchas veces por temas de tiempo es preferible hacer otras cosas, ¿no es cierto? Vamos a dejar hasta acá porque después lo vamos a retomar. Cuando hablamos del cerebro, aparece la dopamina.
que después voy a explicarle de qué se trata. Pero de manera bien particular, ahí tienen una imagen que refleja de manera bien sencilla hacia dónde apunta, ¿no? La dopamina se le ha nombrado la mediadora del placer. Y es bien interesante eso, porque está dentro de un circuito bien particular. Veamos. Existen 4 químicos naturales en nuestros cuerpos, que suelen ser definidos como el cuarteto de la felicidad. En ese está la endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. De verdad son nombres que pueden resultar a lo mejor difíciles como para estar reteniendo, pero son elementos que particularmente son esenciales para poder ir generando lo que hablamos con respecto al placer. Las endorfinas, en términos muy sencillos, son consideradas la morfina del cuerpo, ¿no? Una suerte de analgésico natural. Descubierta hace 40 años más o menos, fueron asociadas mucho con respecto al dolor físico. Por aquí ya empezamos un poquito a abordar lo que son las sustancias, las drogas. Hubieron muchas drogas que en un inicio partieron como calmantes. Es conocida, por ejemplo, actualmente el tramadol, por ejemplo, como una sustancia que calma el dolor. Y por ende genera una buena sensación, ¿cierto? De estar como conectado con esto, de sentir un bienestar. ¿Recuerdan lo primero que yo les señalaba? Esto de sentirnos bien. Por ejemplo, en estas mismas sensaciones están la codeína. La codeína es una sustancia, un componente que viene en el jarabe, especialmente en los jarabes para la tos. En ese aspecto es un elemento que ayuda a bajar las sensaciones, los malestares que genera el resfrío. Y en este mismo elemento, en esa misma situación se da que la gente en su momento buscaba este placer, esta sensación grata de estar constantemente consumiendo jarabe, por ejemplo. Aparece también, un segundo elemento, la serotonina. Cuando uno se siente, de cierta manera, tiene que ver un poco con esta lógica de sentirnos bien cuando estamos mal, ¿ya? Funciona en esta lógica de ir como acusando nuestro malestar y generando un equilibrio, ¿ya? Es súper importante, ahí señala también que en términos de la depresión, han tratado de apuntar mucho a cómo ir generando estos elementos, ¿ya? Estos elementos que puedan ir manteniendo de cierta manera una relativa estabilidad y que nos pueda hacer sentir bien. Y un aspecto importante es que la depresión es una causa altísima de enfermedades en términos físicos. Ustedes saben también que en términos mentales de cómo nos vamos sintiendo también va reaccionando nuestro cuerpo. Entonces muchas veces la depresión inhabilita a las personas y hace que puedan mantenerse en su domicilio, no tengan relaciones sociales o no derechamente empiecen a bajar sus defensas. También es un punto relevante los lamentables índices de suicidio, donde ahí es complejo
especialmente porque acá, cuando hablamos de serotonina, esto queda bloqueado. El estabilizador, la serotonina, nos ayuda como a estabilizar. Queda bloqueado cuando consumimos marihuana y alcohol. Porque, de cierta manera, lo que provoca estos depresores, son sustancias depresoras, es bloquear de ciertamente las conexiones que hay entre los neurotransmisores para poder sentirme bien. Taponean, de cierta manera, esta sensación. Por lo mismo, las personas que presenten algún trastorno de depresión, más alcohol y marihuana, existe un alto riesgo, por lo tanto hay que visualizar bien con las probabilidades o intentos o riesgo suicidario. ¿Ya? Es importante siempre tener presente el alcohol y la marihuana como depresores, ¿ya? Como para también considerarlo. Sí, ahí están levantando la manito, Carlos. Hola, sí. Quería hacer una consulta en relación a las drogas que, bueno, supuestamente como que en vez de ser como depresoras, dicen como que activan, por ejemplo, como el éxtasis, la cocaína. ¿Qué pasa con esa droga en caso de la serotonina? Ya. A ver, en general, los estimulantes, que en este caso serían la cocaína, hacen que el cerebro genere un impacto muy profundo en términos de sensación. Y en aquellas personas que son depresivas, generalmente no se conectan mucho con esas sensaciones. A ver, en términos mucho más sencillos. Hay ciertos patrones conductuales, por lo menos por mi experiencia, que de cierta manera como que se enganchan muy bien ciertos consumos con ciertas características personales. Personas que son muy histriónicas, personas que son constantemente muy activas, que están muy recargadas de cosas, de hacer, de labores, generalmente les atraen mucho aquellas sustancias que suban más estos niveles. Entonces, enganchan mucho más con cocaína o con éxtasis o con algún estimulante. Aquellas personas que tienen rasgos más depresivos, más bajos, suelen tener una mejor relación o una mejor conexión con aquellas sustancias que son depresoras. Otras personas que andan como, no sé, constantemente como imaginando, creando, pensando y haciendo, se conectan mucho con los alucinógenos. Porque, de cierta manera, estas sustancias lo que hacen es como hacer de manera más efervescente estas sensaciones. Entonces, es una sensación que le es muy grata y es una sensación que conoce. Entonces, cuando es algo conocido y es rico, yo de cierta manera lo repito y genero la habituación, que es lo que pasa generalmente también con las personas que son consumidoras. Comienzan con algunos consumos esporádicos y empieza a gustar tanto la sensación que empiezo a repetirla, generando un hábito y posteriormente la dependencia. Sí es importante tener claro de que no todas las personas en esta misma lógica enganchan con todas las drogas. Hay ciertas sustancias que no le es atractivo. Hace un momento hablábamos con respecto a esto de el placer. Y uno dice, ok, si la cocaína es tan adictiva o la pasta base es tan adictiva, ¿por qué no todos consumen? Porque tiene que ver un poco con esta relación que hay entre mis características personales y lo que me puede entregar esta sustancia.
No sé si se entiende. Sí, perfecto, gracias. A ver, seguimos con la dopamina. Como hace un momento hablaba esto de que es señalada como la responsable de los sentimientos ahí como el amor, la lujuria, pero también es asociada a las adicciones. En algunos textos se habla de que las adicciones es la enfermedad de las emociones. Y en este sentido, lo que hace la dopamina es la que nos genera este encantamiento, como sentirnos grato. Es más, se habla también de que cuando uno trabaja en tratamiento y la persona deja el consumo, tenemos que hablar sobre los duelos, porque hay una pérdida. Hay una forma de cómo yo me conecto con esto también. Entonces, en ese sentido, la dopamina cumple ese rol también, de ir como regulando, de cierta manera, estas sensaciones tan gratas y mágicas que se generan también, por ejemplo, con el amor. Es bien particular la dopamina en ese sentido porque pese a que nos genera un encantamiento, después nos va anulando en otros aspectos, que los vamos a referir también. Y como cuarto elemento de este cuarteto de la felicidad está la oxitocina, ¿ya? Y esta se refiere a lo que nos generan los contactos, lo que nos generan estos vínculos, esta sensación como de que, no sé, un detalle, por ejemplo, las personas que son consumidoras de pasta base, el consumo se asocia directamente, muchas veces se le gatilla, cuando van a los mismos lugares donde consumieron. Porque ahí la oxitocina está muy marcada. Las personas que consumen pasta base, si consumieron en una esquina, en un rincón con una persona, pasan a esos lugares, pasan cerca de esos lugares y les va a generar una sensación de recuerdo. Existe esta memoria adictiva. Y tiene que ver con la oxitocina, por esta lógica de la sensación de placer que tuve en ese instante, en ese lugar. Entonces, tiene que ver con esta vinculación, con este sentirme bien. Esos cuatro elementos son súper relevantes porque son los que al final de cuentas a nosotros nos van dando como el pie de lo que estamos apuntando. Vamos de nuevo con el balance y costos, que aquí es relevante. Muchos de nosotros podemos tener algunas sensaciones que nos genera comprar o adquirir algo. A mí personalmente me gustan las cosas electrónicas. Hay personas que le pueden gustar las carteras, los zapatos, y en su momento puede ver y fijarse en cosas que le agraden y se va a encalillar cubriendo eso, y a veces sobreendeudándose, teniendo muchas carteras o muchos zapatos, y ahí es donde se nos pierde este balance de el beneficio que yo obtengo comprándome algo que me gusta y el costo. ¿Qué significa eso? El no tener para otra cosa. Resulta bien llamativo, porque si es por placer, ¿qué comer? ¿Qué hacer? ¿Y qué ver? Cuando uno ve esta imagen, uno dice, churra, a ver, entre hacer ejercicio y dormir, entre ver una película y leer un libro, entre prepararme algo que es sano o comer algo o comerme esa hamburguesa. Esas sensaciones son las que también podemos observar en otro tipo de chiquillos. Y por eso ahí viene la pregunta. ¿Y qué relación tiene todo esto con las drogas?
todo. Hablábamos de estos elementos, así que vamos a hacer el cruce. El ser humano busca el estar y sentirse bien. La persona que consume busca también el estar y sentirse bien. Existen placeres predeterminados, ¿se acuerdan? El comer, el dormir. Ya, pues la persona que consume aprendió a sentir este placer. Y quedó tan grabado en su cabeza. ¿Qué lo hace? Ahí vemos, ahí chiquillos, todos felices, ocupando ahí sus tablets y sus celulares. Tan gratos. Somos gananciales. La persona que consume también experimenta deseos muy intensos y se conecta inmediatamente con estos deseos y los quiere hacer. Porque la sensación de placer que le provoca es muy fuerte. Entonces, quiere ganar esa sensación. El cerebro es el culpable de todo, lo veíamos un rato. Porque la persona que consume planifica y organiza su consumo para poder obtenerlo. Y a través de repeticiones se da cuenta de que va generando un hábito cada vez más potente. Hasta acá vamos con muchas cosas similares. Entonces, aparece también esta lógica de esta balanza de costo-beneficio cuando yo hablaba de esto de los zapatos o las carteras. Bueno, la persona que consume también reconoce este costo y aún así lo sigue haciendo. ¿Se acuerdan que le había pedido estas tres diferencias? Ahora, ¿pueden leer cada uno? Ahí, las que tengan anotaditas nomás, fíjense bien en sus tres diferencias que tuvieron. Entre una persona que no consume y una persona que sí consume. Aquí no, hace un momento yo le hablaba del tema de las drogas, pero esto calza para todo. Esto calza para las personas que tienen problemas con la comida, con el internet. En otros aspectos también hemos trabajado con adultos que son adictos a la pornografía, al juego. Y esto sucede. Y la intención de esto era referir un poco que nosotros, al parecer, no somos tan distintos. La diferencia que tenemos, y que, bueno, en otra oportunidad, y si les interesa, podemos conversarlo, la diferencia que tenemos nosotros tiene que ver con el control. Nosotros somos capaces de controlar. Las personas que son dependientes al consumo no pueden controlar. Eso. Roberto por acá, Sebastián. Roberto, no, bueno, me ingresé a medio ya de la ponencia, lo estuve escuchando atentamente y la verdad es que creo que la integración que presentaste en relación también a los componentes, bueno, cerebrales, hay el tema de la oxitocina, etcétera. O sea, como pensar estamos hechos para las adicciones, por así decirlo, en relación a los sistemas de recompensa. Y creo que la idea base de poder del mismo título de la ponencia de No somos tan distintos, invita también a reflexionar que, claro, ahí habría un elemento diferenciador que tiene que ver con el control, entiendo como el control de estos impulsos. No obstante, tampoco estamos como alejados o cuando empezamos también muchas veces a categorizar bueno, las juventudes o adultos ahí que pudiesen presentar una adicción y también en relación como al análisis de la disfuncionalidad, decirlo, y en qué áreas de su vida les afecta. Pero tal cual ahí como tú presentas, queda como, y creo que esta es una visión mucho más integrada en relación a
al tema del consumo, al fin y al cabo, de poder poner este nombre como el consumo problemático y cómo se acompaña y desde cómo lo comprendemos. Voy como con la epistemología, así que eso, Roberto, buenísimo, todo, muy buena la presentación, excelente. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Sebastián. Sí, creo que la lógica apunta un poco a que cuando uno empieza a acercarse y a comprender que nuestras diferencias son mínimas, podemos hablar de un tú a tú. Y en ese aspecto, no alarmarnos, no generar como esta lógica de castigar o sancionar. Hay que tener presente que las personas que consumen y que son adictas nunca quisieron ser adictas cuando iniciaron su consumo. Ellas comenzaron su consumo para sentirse bien, para estar cómodos, para poder acercarse a una chiquilla o para poder participar dentro de un grupo, porque tenían pena y querían bajar estas sensaciones ingratas. Entonces, generalmente nosotros, de cierta manera, castigamos a esta persona que lo único que quiso en su momento fue sentirse bien, pero después se le escapó de las manos esta solución que estaba dando. Sí, buenísimo, exacto. Eso. No sé si más consultas o estaríamos hasta acá. Por mi parte, todo correcto. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, no sé, Valentina. No, ninguna duda por acá. Sí me gustaría, para finalizar, mostrar el video de la red, que es quien realiza esta semana, esta jornada, que les voy a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve? No. Está, dice que Valentín Empezando a compartir. la función de compartir pantallas, Ya. pero aún no se ve el video ni la presentación. Mm. Mm. Y ahora, no sé si se está viendo. Ahí sí. Ya. Pero no se escucha. Hola, somos la Red Intersectorial por las Infancias y Juventudes de la región de Antofagasta, conformada por 27 instituciones y organizaciones estatales y de la sociedad civil de las diferentes comunas de la región. Esta red, que ha sido convocada y acompañada por el Observatorio de Infancias y Juventudes de Antofagasta, tiene como objetivo favorecer el desarrollo y ejecución de propuestas en materia de infancias y juventudes desde un enfoque derecho, a través de la generación y fortalecimiento de una red de profesionales, instituciones y organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Para esto buscamos promover el desarrollo y actualización de competencias laborales en profesionales y técnicos que trabajan con infancias y juventudes de la región. Articular intersectorialmente acciones y espacios de prevención y promoción en el marco del ejercicio de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Favorecer la reflexión, elaboración e implementación de políticas en materia de infancia y juventudes en la región.
Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la red y del Observatorio de Infancia y Juventudes de la región de Antofagasta y a participar. Y ahí para finalizar vamos a sacar una foto para que vayan prendiendo sus cámaras si quieren, obviamente, para conmemorar esta actividad. ¿Ya? 1, 2, 3. Muchas gracias por participar. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Gracias, Roberto, por tu participación también. Gracias, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, chao. Ahora sí. Roberto quedó como conectado hasta de su notebook, parece. Parece que Se fue. sí, Simplemente. eso fue Roberto. Ya. Chavales. Ay, espera que no, todavía no termino.